Capítulo 4. Prisioneros. No quieres hacer doble cultivo, pero te uniste a la secta Huang. ¿Te uniste por un amorío? Estando borracho, Shi Huai cayó contra su propia pesadilla. Rara vez dormía. El dormir le provocaba pesadillas que lo atormentaban, y esta vez se adentró demasiado en el sueño sin poder controlarlo, provocando que estuviese muy asustado. No era la primera vez que lo ataban. Su padre también lo ataba cuando canalizaba la llama del dragón serpiente en su cuerpo. No solo los brazos y las piernas, sino todo el cuerpo, para que no pudiera moverse. No podía emitir ningún sonido por la prohibición en su boca. Le dolía como a una pequeña bestia, pero no podía emitir ni un solo rugido. Sintió claramente cómo sus tímpanos se hinchaban como si estuvieran a punto de estallar. No quería llorar, pero el niño no podía evitar que las lágrimas y los mocos cayeran por su rostro. No podía controlar su dolor. Cuando era torturado por la llama del dragón serpiente, era como si un centenar de insectos y gusanos le desgarraran la piel al mismo tiempo, perforando su médula ósea y desgarrándolo hasta el corazón. Sabía que su padre le había dado la vida y que canalizando la llama del dragón Hui que le torturaba, su padre se sentiría mejor. Pero, ¿qué hay de él? ¿Qué debe hacer? ¿No sufre? Cuando se despertó, notó un frescor en la frente. Abrió los ojos y no pudo ver nada, pero pudo sentir que alguien tenía sus dedos en la frente y estaba absorbiendo un flujo constante de su cuerpo. Sabía que la persona no tenía intenciones maliciosas. Los dedos índice y del medio unidos se llevaban la energía negativa de su cuerpo, haciendo que se sintiera un poco mejor físicamente y mentalmente. Esta persona le estaba ayudando. ¿El método de la secta Huang para absorber el cultivo de las personas? ¿Este método realmente tiene este tipo de uso? Al darse cuenta de que se despertó, Chimu Yao se apresuró a abrir la boca para explicar. Hace un momento tenía signos de una desviación de chi hasta la locura, y tu lucha interna quitó la restricción, así que regresó el ataque, por ello solo pude hacer esto. Enloqueció de nuevo, y no recordaba nada. Sin pensarlo, preguntó. ¿Por qué no absorbes más? Si absorbes mi cultivo, todavía puedes aumentar el tuyo, entonces no tendrás que esperar a la muerte. Esta es una técnica prohibida malvada. Si continúa absorbiendo tu cultivo, puede retroceder tu etapa Shuyi hasta la mitad o hasta la etapa inicial. Incluso puedes volver a la etapa Lian Chi. Sé que puedo absorber tu cultivo, pero es muy difícil de controlarlo. También es muy complicado transformarlo para mi propio cultivo. Si la mente no es lo suficientemente firme, solo es cuestión de unos segundos para tener una desviación de chi. Esta es una técnica deficiente. Nadie dentro de la secta puede usarla. Si este tipo de técnica fuera factible, la secta Huang no tendría que pasar por todo el problema de utilizar el método del cultivo dual. Cuando Chimu Yao vio que estaba mejor, dejó de preocuparse por él y fue a ocuparse solo de los problemas causados tras el ataque anterior. Si alguien quisiera deshacerse de la restricción a la fuerza, esta atacará de vuelta. Dado que el cultivo de Chimu Yao era demasiado superficial y el cultivo de Shi Huai estaba sellado, existía la posibilidad de que su cuerpo no pudiera sobrevivir. Después de ser atacado por el gran poder espiritual, ni siquiera podría defenderse. Shi Huai seguía muy molesto después de despertarse. Su ceño estaba ligeramente fruncido. Estar encerrado tanto tiempo y no poder moverse era extremadamente deprimente. Entonces empezó a buscar a Chimu Yao para charlar. ¿Puedes contarme algo interesante? ¿Y? Chimu Yao estaba utilizando su técnica de control de objetos para mover una gran roca que se había caído, para que no estorbara cuando se moviera. De repente, se sintió un poco perplejo por la pregunta. ¿Qué consideras como algo interesante? Algo que te resulte interesante. Chimu Yao se devanó los sesos para pensar en algo, pero solo pudo hablar sobre cosas acerca de la secta. Bueno, por ejemplo, una Shijie se acostó con un joven maestro de una residencia. El joven maestro descubrió que era una cultivadora de la secta Huang y fue a buscarla. Pasó molestando durante mucho tiempo. Esto provocó que no nos permitieran salir y entrar libremente de la secta durante 4 años enteros para no provocar molestias si salíamos. Esta Shijie se sintió muy agraviada. Claramente fue ese hombre que tomó la iniciativa de provocarla, pero en cambio la culparon. Una de las Shi Mei tuvo la suerte de enamorarse de un cultivador. A ese hombre no le importó la técnica que practicaba, desde entonces viven juntos. Antes, Shi Huai solo había oído hablar de la secta Huang de vez en cuando. Se rumoreaba que eran un montón de flores flotantes y mujeres lujuriosas, pero lo que le había dicho Chimu Yao era más interesante.
Chimu Yao habló sin parar durante mucho tiempo hasta que se le secó la boca y bebió un poco del vino de melocotón. A diferencia de Shi Huai, él tenía que dormir, así que cuando se cansaba de hablar, se dormía un rato y volvía a levantarse para seguir hablando con Shi Huai. De esta manera, los dos aliviaron su aburrimiento. Shi Huai nunca había hablado mucho, casi siempre escuchaba y rara vez respondía. Sin embargo, Chimu Yao había escuchado varias risas de Shi Huai. Era muy suave y ligera, como una brisa que parecía estar ahí pero que nunca llegaba. Después de hablar más de 10 días, Chimu Yao realmente ya no tenía nada más que decir. Su conciencia también fue divagando gradualmente. Se apoyó contra la pared de piedra mientras se sentaba de forma inestable. Su voz se volvió más y más baja mientras hablaba. Tal vez estaba medio consciente y le dijo algo a Shi Huai que no pudo escuchar bien. Intenté escapar de la secta Huang varias veces después de darme cuenta de que era carne de cañón. Pero era muy difícil escapar de la montaña. En cuanto cerraba los ojos y los volvía a abrir, regresaba de nuevo a ser solo una herramienta, sin derechos. Una vez me disloqué la mandíbula por abrir mucho la boca para comer una hamburguesa Big Mac. Me mandaron a urgencias a mitad de la noche. Esa fue la primera vez que fui a urgencias. ¡Qué vergüenza! La segunda vez que fui a urgencias no me pude salvar. En realidad tenía que esforzarme demasiado. Solo dormía 4 o 5 horas al día. Todo lo que tenía que hacer era estudiar a diario. Podría haber entrado a la Universidad Chinbei. Aunque no me hubiera esforzado, no tenía que esforzarme para saltarme grados o ser el mejor estudiante para ganar una beca. Mi hermana mayor me recomendó el libro. Me dijo que solo aprendí a ser un tonto y que había perdido mis emociones, que era demasiado tonto para encontrarle una cuñada, que debía cuidar de mi salud, acostarme temprano para dormir mejor, no enojarme fácilmente, mantener una mentalidad firme. Eso hubiera sido una mejor situación. Los jóvenes son demasiado impacientes y eso no está bien. Ay, la muerte súbita. Ay, es tan rápida. No hay necesidad de esperar a la muerte como ahora. Shi Huai prestó atención. La respiración de Chimu Yao cada vez era más irregular. Parecía haber más inhalación que exhalaciones. Comenzó a confundir su conciencia. No estaba muy lúcido. Mientras hablaba sobre tonterías incoherentes, hablando sin parar como si estuviera recordando toda su vida. En ese momento, su voz era cada vez más baja, como si fuera a morir al siguiente momento. ¿Vas a morir?, preguntó sorprendido Shi Huai. Estaba previsto que sucediera después de 2 años, pero desgraciadamente me capturaron y estoy aquí. Sin influencia espiritual que me nutra, sin ver el sol del día, las condiciones de aquí son muy malas. Me temo que será un poco antes de lo previsto. Por desgracia, no puedo entrar en mi tubo de bambú, que contiene los cadáveres de las bestias espirituales por mí mismo. No sé si esto pueda molestarte. Shi Huai se quedó en silencio. Las dos personas permanecieron en silencio durante un día. Chimu Yao siempre fue muy tranquilo, así que aunque fuera a morir, no causaría problemas. Sin embargo, Shi Huai dijo de repente: Si realizamos doble cultivo, ¿puedes aumentar tu cultivo hasta la etapa Shuyi? Chimu Yao sintió que estaba aturdido y estaba alucinando. Las palabras de Shi Huai fueron preguntadas con demasiada dificultad. No es todo para ti. Esta es la forma en la que yo también puedo salir. Tú y yo. Si cultivamos hasta la etapa Shuyi, ¿cuánto tiempo llevará? Chimu Yao volvió por fin a sus cabales, con sus ojos muy abiertos, mirando la oscuridad, en dirección en donde estaba Shi Huai sin comprender.
¿Este es el futuro gran señor demoníaco que ahora tiene un corazón bondadoso?, se preguntó Chimuyao. En el libro, el discípulo de la secta Huan, de cuyo cuerpo se había apropiado, cultivó con Shi Huai durante 7 años enteros. El autor del libro no se iba a estresar escribiendo los 7 años, sino que se mencionó de un solo plumazo. Pero Chimuyao no había pensado en ningún momento durante estos años que un hombre heterosexual recto como Shi Huai se viera obligado a ser usado por un hombre durante 7 años. Puede que haya sufrido demasiado. Este tipo de humillación lenta es la más tortuosa. Es peor que la muerte y es una doble tortura para la mente y el cuerpo. No es de extrañar que Shi Huai fuera tan cruel después. Hacía tiempo que había tomado la decisión de que Shi Huai no pasara por eso, para que Shi Huai no estuviera tan loco después. Pero ahora, ¿Shi Huai estaba dispuesto? Negó con la cabeza. No, algún día saldrás. No hace falta que lo hagas por mí. Shi Huai resopló fríamente. Si digo que vengas, vienes. No quiero tener tu carne podrida atormentándome, así que es mejor hacerlo rápido. ¿De verdad? ¿Por qué sigues actuando como si te obligara? Chimuyao se apoyó en la pared para levantarse, sopesando en su mente. El propietario original de este cuerpo había usado a Shi Huai para cultivar hasta la última etapa Shuyi, y le había llevado 7 años lograrlo. No necesitaba tanto, solo tenía que alcanzar la primera etapa Shuyi, así que quizás no tomaría mucho tiempo. Así que respondió: más de 3 o 4 años, dependiendo de la cantidad de energía espiritual que pueda absorber en cada cultivación. Podré calcularlo más exacto después. De acuerdo a mi cerebro de ratón de biblioteca, puedo calcular después de unas cuantas veces de doble cultivación. También puedo calcular específicamente cuántas veces deben ser y los días que se requiere para subir mi nivel de cultivo. Entonces hazlo, dijo Shi Huai. Estaba claro que ya se había preparado mentalmente con la intención de lanzarse a la suerte. Chimuyao tragó con fuerza. ¿Debería hacerlo o no? Esa era su duda. Si lo hacía, podría vivir, y Shi Huai podría salir, y cuando saliera, escaparía. Si no lo hacía, recibiría una caja de comida y moriría para siempre. Lo que ocurriera después no sería de su incumbencia. Shi Huai añadió rápidamente: pero no te engañes pensando que estamos relacionados después del doble cultivo. Después de salir de aquí, el puente volverá a ser puente y el camino volverá a ser camino. Tú y yo no tendremos nada que ver. Eso es lo mejor. En cambio, Chimuyao dejó escapar un suspiro de alivio. Por alguna razón, al ver que Chimuyao no quería realmente entablar una relación con él, se enfadó en su lugar y con el temperamento de un jefe escoria estándar preguntó: ¿sabes quién soy? Me has enseñado las técnicas de la secta Chin-Se. Estás loco y tienes un cuerno de dragón en la parte superior de la cabeza. ¿Es difícil de adivinar? ¿Había un segundo cultivador de 18 años en este mundo de cultivación con esas características? ¿Así que no quieres involucrarte conmigo? ¿Sabes cuántas personas están desesperadas solo por una mirada mía? ¿Qué le pasa a esta persona? Todos quieren relacionarse con él, pero es demasiado vago para preocuparse. Yo no quiero relacionarme y se enfada. De mala gana, Chimuyao volvió a apoyarse en la pared para acurrucarse como un ovillo, respirando tranquilamente, preparándose para dormir. Shi Huai no esperó mucho tiempo su respuesta y siguió presionando. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que sería mejor esperar mi muerte. ¿Te estoy permitiendo usar mi cuerpo y no estás dispuesto a hacerlo? Realmente no quiero hacer doble cultivo. Shi Huai se negó a rendirse con esto. No quieres cultivar dualmente, pero entraste a la secta Huan. ¿Entraste por un amorío? Solo para salvar mi vida. ¿Y ahora no quieres salvar tu vida? Es mejor morir comparado con eso. Además, he vivido sin problemas en la secta Huan durante 80 años. Eso es suficiente. ¿A quién le importa si vives o mueres? Shi Huai había decidido con gran dificultad rendir su corazón para mostrar compasión y salvar la vida de este abuelo, y resultó que este abuelo no apreciaba su amabilidad. Él mismo se dio cuenta, siempre hacía cosas extrañas. Por ejemplo, mientras estaba con su amigo más cercano en Jin-Se, le preguntó por el nombre de una chica,
Después de preguntar, él mismo no entendía por qué hizo esto, y tras pedir el nombre, volvió a la secta Chinse, lo cual fue un viaje bastante extraño. Esta vez fue lo mismo. Nunca había sido de los que le importara actuar con valentía por el bien de otros. Sin embargo, de alguna manera había salvado a alguien sin pensarlo, y había sido encerrado en una cueva por involucrarse. En comparación, aceptar cultivo con Chimu Yao era algo que había pensado cuidadosamente, y no era una acción que había tomado sin pensar. Estaba furioso, acostado en la cama de piedra y rechinando los dientes de rabia. Su corazón estaba seco y deprimido. Estaba tan enojado que las cadenas comenzaron a temblar. Chimu Yao se dio cuenta y se apresuró a ponerse al lado de Chi Huai, preguntando: ¿por qué has vuelto a recaer? No me hables. Temo que quizás te he ofendido. Al contrario, soy yo quien te ha ofendido. No. Chimu Yao respiró profundamente. Entonces, primero espera que tome un medicamento. Si este gran joven maestro perdiera los cabales, podría pasar de morir por la vejez a morir en un ataque violento. Tenía mucho miedo del ataque de la restricción. El temperamento de Shi Huai se calmó y preguntó: ¿qué clase de medicina? Lo que él pensaba es que era una medicina para ayudar antes del doble cultivo. Pero ¿quién iba a saber lo que iba a decir Chimu Yao? Fortalecer. El rostro de Shi Huai cambió repentinamente y volvió a estar un poco molesto. Inmediatamente después oyó que Chimu Yao añadía: fortalecer el coraje. Shi Huai no dijo nada. El autor tiene algo que decir. Shi Huai: pensé que querías fortalecer el impulso sexual, pero resulta que estás fortaleciendo tu coraje. Chimu Yao: beber más de 3 cuencos no es suficiente. No me siento capaz de hacer doble cultivo con un gran demonio. De nuevo, el Won será consciente de lo que siente y no se verá forzado a cualquier interacción deseable con la segunda solo por la trama original. No me gusta. Ni siquiera recuerda quién era ella, así que no se preocupen. No quiero tirar toda la obra como estaba planificada, ni siquiera escribo tanto. La secta Huang no es como las demás sectas, y también el único discípulo de la secta Huang no será fácil de encontrar. Los capítulos 12 y 13 están escritos detalladamente y no con agujeros en la trama. En el próximo capítulo no me atrevo a mover nada, por lo tanto agregué estos comentarios en este capítulo. La pose naranja del ombligo. Va a montar encima de él por su propia voluntad. El show nunca va arriba. ¿Cómo pudo revertirse? Se mueve a su propio ritmo. Shi Huai está muy feliz.